al grupo Magenta, que está conformado por Milady Ballesteros Carpio y Joana. Somos estudiantes de licenciatura en Biología de CAU Sincelejo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las técnicas de recolección de información, a sabiendas que son herramientas útiles para toda investigación, porque estas nos permiten recolectar, organizar y analizar información relevante para llevar a cabo el proceso de investigación. Existen varios enfoques. Toda investigación tiene dos enfoques, que son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. A continuación vamos a hablar un poco del enfoque cualitativo y de esas herramientas que nos sirven para medir, para recolectar información, que son observación y encuestas. Mi compañera Joana va a hablarles acerca de la observación. Bueno, dentro de la técnica de observación, nos damos cuenta que es de las más importantes y es la más utilizada, pues a partir de ella se inicia el proceso investigativo en la esencia misma. Entonces, la observación es indispensable en todo proceso investigativo, independientemente que el investigador utilice muchas otras técnicas, siempre la observación será el eje articulador de todas las demás. A partir de ella podemos obtener muchísimos datos relacionados con dicha investigación. La observación la encontramos de diferentes tipos, pero existen dos clases más representativas, que son la observación no científica y la observación de tipo científica. La observación de tipo científico, que es aquella que se utiliza en investigaciones en las cuales se tiene en cuenta un ambiente científico, podemos encontrar la observación directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, de campo o laboratorio, individual o en equipo. La observación directa e indirecta. La observación es directa cuando el investigador se pone en contacto directo con el hecho o fenómeno al que se quiere investigar, y es indirecta cuando el observador encuentra información del fenómeno a través de otras observaciones, o sea, a través de las observaciones que realizan otros individuos que estén involucrados en dicha investigación. La observación participante y no participante. La observación es participante cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el grupo hecho o fenómeno observado para conseguir la información desde adentro, o sea, está inmerso, está allí. Y es no participante cuando el investigador, en este caso hace las veces de observador, obtiene la información desde afuera, eh, no interfiriendo en parte del grupo social o el fenómeno que él quiere investigar. Observación estructurada y no estructurada. La observación es estructurada cuando en ella se realizan elementos técnicos especiales, pero de carácter simple. Y es estructurada cuando se realiza con ayuda de elementos técnicos como las fichas, los cuadros, los diagramas. Y esta se puede organizar de una forma sistematizada. Aquí podemos encontrar las listas de chequeo, las rúbricas, la observación de campo y la observación de laboratorio. La observación de campo es de tipo descriptiva, es decir, que se utiliza en lugares donde ocurren hechos o fenómenos que son investigados. Esta se maneja más que todo en ambientes sociales y ambientes educativos. La observación de laboratorio se extiende de dos maneras: la que se realiza en lugares preestablecidos como los museos, las bibliotecas, los laboratorios, y también se realiza en grupos colectivos previamente determinados, para de esta forma poder observar sus actitudes, su comportamiento y herramientas básicas de su cultura. La observación individual y de equipo. La observación es individual cuando es llevada a cabo por una sola persona, es decir, que existe un solo investigador observador, y es en equipo o colectiva cuando esta observación la realiza un grupo de varias personas o de varios investigadores que hacen las veces de observador.
Algo que es importante en la observación cualitativa es que por lo menos se enfoca en los 5 sentidos. O sea, necesita utilizar la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído. Cualquier detalle, cualquier cosa es sumamente importante para llevar a cabo la investigación. Así es, compañera. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de la encuesta. La encuesta, luego de la observación, es la técnica e instrumento más utilizado, ya que este permite obtener información representativa de un grupo de personas y a partir de esta información obtenida se realizan análisis que permiten determinar o establecer las posibles causas del suceso que se está investigando y a partir de ese análisis establecer una ruta para armar y organizar posibles alternativas de solución. Existen varios tipos de encuestas, las encuestas basadas en entrevistas, las encuestas telefónicas, las postales y las que se realizan por internet, que son una de las más utilizadas actualmente. Hacer una encuesta es necesario elaborar una muestra, es decir, el grupo de personas al que vamos a tener en cuenta para llevar a cabo esa encuesta. A su vez, existen varios tipos de muestras, que es la muestra aleatoria, que es la población total que tiene la misma oportunidad de ser incluido en la muestra a obtener, y la cuota o no probabilidad, que es el tamaño de la muestra que se acomoda a las necesidades del investigador y de la investigación que te va a realizar. Esta cuota o no probabilidad es un grupo selecto que el investigador selecciona partiendo de unas características necesarias y suficientes que necesita su investigación. Y también es una herramienta muy importante porque por lo menos tenemos que definir a qué persona vamos a llegar, a qué población vamos a realizar esa. Exacto, por eso para hacer una encuesta se parte de las características mismas que necesita el investigador para dar respuesta al problema que está investigando. Eh, la encuesta tiene un cierto número de ventajas, entre las cuales encontramos, eh, utilizamos diferentes herramientas en la encuesta. Para aplicarla podemos emplear cuestionarios que sean de fácil manejo, tanto para el entrevistador como para el grupo de personas que se va a encuestar. Los datos, al ser una herramienta que se tiene en cuenta de persona a persona, le da confiabilidad y le da certeza a estos datos, ya que al investigador estar en contacto directo con la persona que está encuestando, se le puede dar viabilidad y confiabilidad a los datos. Dentro de las desventajas, eh, muchas veces suele pasar que las personas que son entrevistadas no se sientan cómodas o no estén dispuestas a proporcionar la información que el investigador requiere. Entonces, en este caso, hay ciertas encuestas que son de tipo delicada, en que muchas veces las personas no quieren o no se sienten a gusto respondiendo un tipo determinado. En el enfoque cuantitativo o en la investigación cuantitativa tenemos 2 herramientas que escogimos para trabajar el día de hoy, son cuestionarios y escalas. Un cuestionario es una herramienta ampliamente utilizada y útil para recopilar información de encuestas, nos proporciona datos estructurados y numéricos. Y también, aunque no necesariamente requiere de la presencia del investigador, se puede realizar de manera virtual o físico y es sumamente sencillo para analizar e interpretar. Para, para diseñar un cuestionario hay que tener en cuenta varios factores. Uno de esos factores son las cuestiones éticas, la planificación. Esto es muy importante porque nos da un panorama de lo que se mostrará. Lo podemos hacer a través de un diagrama de flujo que se quiere lograr a través de ese cuestionario. Recomienda establecer una secuencia. Por ejemplo, primero establecer los propósitos. Cuál va a ser los objetivos que tenemos para implementar ese cuestionario? Segundo, definir la población y la muestra, a quién va a ir dirigida
ese cuestionario teniendo en cuenta la investigación que se está desarrollando. Tercero, hay que seleccionar la temática a trabajar teniendo en cuenta pues lo que se está realizando. El cuarto, definir la escala de medidas y el tipo de preguntas. Podrían ser preguntas abiertas, preguntas cerradas. 5, escribir los ítems del cuestionario. Sexto, realizar prueba piloto para perfeccionar elementos y preguntas. Y por último, aplicar el cuestionario. Esto es en cuanto a la planificación para diseñar un cuestionario. Otro punto que se debe tener en cuenta a la hora de diseñarlo es la operacionalización. Radica en tomar un propósito general y unos específicos para concretar y aterrizar la recolección de los datos. No podemos escribir una serie de preguntas allí, sino que tenemos que aterrizar, tenemos que contextualizar y ser muy puntuales en lo que queremos alcanzar a través de ese cuestionario. Para diseñar un cuestionario también hay que tener en cuenta el tipo de cuestionario que queremos dependiendo de la investigación. Pueden ser estructurados, no estructurados y semiestructurados. Dentro de la operacionalización de los cuestionarios tenemos en cuenta los diferentes tipos de ítems que se utilizan para redactarlos y para estructurarlos. Entonces se tienen en cuenta preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de tipo selección múltiple o preguntas que estén en las que estén inmersas escalas de datos. Tenemos también las escalas de medida. La medición es un proceso inherente de toda investigación y podría decirse también que medir es estimar la magnitud de cierta propiedad de uno o más objetos con ayuda de un sistema numérico específico, instrumento de medición, escala de medición o ya sea la unidad de medición. ¿Qué medimos a través de las escalas de medición? Se miden variables y ello demanda considerar 3 elementos básicos: el instrumento de medición que se va a utilizar, la escala de medición y el sistema de unidades de medición. Sí, dentro de las variables tenemos en cuenta dos tipos, la variable categórica y la variable métrica. La variable categórica contiene una escala nominal y una escala ordinal en las que se pueden utilizar diferentes tipos de preguntas. En las nominales pueden ser de elección múltiple y dicotómica. Las escala ordinal tiene en cuenta preguntas de tipo comparativo, de ordenamiento o de sumas de constantes. Y en la escala métrica, en la variable métrica, las escalas del intervalo tienen un tipo de pregunta continua, mientras que en la escala de radio, las preguntas son diferenciales y semánticas. Por lo menos también en las variables numéricas están las continuas y las discretas, lo que acabas de decir. Por lo menos podemos dar un ejemplo de eso, de variables discretas. ¿Cuántas camisas tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Que nos va a dar como resultado un número natural. Y en las continuas también podemos decir cuánto pesas, cuánto mide, cuánto dinero ganas. Que son algunas preguntas que podemos realizar para hallar las escalas de medición. Y también, pues, algo muy sencillo es que también hay dos tipos de variables que son la variable cualitativa y la variable cuantitativa en estadística. Y que la variable cualitativa nos ayuda a medir por lo menos el género, la raza, el nivel de satisfacción o la calidad de alguna cosa. En cambio, cuando estamos hablando de la variable cuantitativa, puede ser el peso, la estatura, el coeficiente intelectual, la temperatura, son cosas que nos van a arrojar siempre números. Teniendo en cuenta todo esto que acabamos de decir, pues es sumamente importante que para el éxito y para el éxito de toda investigación, siempre vamos a necesitar utilizar herramientas y técnicas para recolectar la información, porque es la información la que va a alimentar nuestro proyecto de investigación. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperamos que las técnicas que decidimos socializar con ustedes hayan sido recibidas de forma clara, ya que la idea es, como lo dijo mi compañera, cuando vayamos a hacer